Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es el número 16 del capítulo 2 de Interés Compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vázquez Correa, octava edición. El ejercicio está ubicado en la página 38. A. Hallar una tasa efectiva anual equivalente al 25% efectivo anual anticipado. B. Hallar una tasa efectiva anual anticipada equivalente al 36% efectivo anual. C. Hallar una tasa efectiva anual anticipada equivalente al 2.5% periodo mensual. Solución de la parte A. Tasa conocida, I es el símbolo para tasa efectiva. A como su índice corresponde a efectiva anticipada. Y como su índice corresponde a la tasa conocida, igual al 25% efectivo anual anticipado. El número de periodos de la tasa conocida es igual a N. Y como su índice, que corresponde a la tasa conocida, igual a 1. Me están dando la tasa efectiva anual, por consiguiente N corresponde a 1. Tasa desconocida, preguntan por una tasa efectiva anual y sería entonces el símbolo para tasa efectiva. X como su índice indica que es tasa desconocida. Esta es la incógnita y vamos a hallarla en efectivo anual vencido. Número de periodos de la tasa desconocida igual a N. X como su índice, que corresponde a la tasa desconocida, igual a 1. Me están preguntando por una tasa efectiva anual, por consiguiente N vale 1. La fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula, que la pueden consultar en el ejercicio 12, literal A, de interés compuesto de este mismo libro. El vínculo donde está la grabación de la explicación de esta fórmula lo dejo en la descripción de este video. Aquí vamos a hallar una tasa de efectiva anticipada a efectiva vencida. Reemplacemos. Y X es igual a, aquí abrimos corchete cuadrangular, abro un paréntesis, 1 menos la tasa efectiva anticipada, que corresponde a 0.25. Recordemos que se divide 25 entre 100, 0.25 elevado a la menos ny, que corresponde a 1, dividido nx, que corresponde a 1, menos 1. Cierro el corchete cuadrangular y por 100 para que me quede en porcentaje. Vamos a resolver el cálculo utilizando la calculadora científica. Abrimos dos paréntesis, 1 menos 0.25, cierro paréntesis, elevado, oprimo la tecla elevado, y en el exponente digitamos menos 1 dividido 1. Con el cursor me desplazo a la derecha, menos 1, cierro paréntesis, por 100. Igual a 100 tercios, que lo convierto en decimal, 33.33%. Si queremos aproximar a dos decimales, entramos por Shift Mode, oprimo el 6, que corresponde a Fix. Fix significa aproximar, redondear o ajustar, y escribimos 2, y la respuesta me da 33.33% efectivo anual vencido. La parte B, tasa conocida y que corresponde a tasa efectiva, y como su índice, que es la tasa conocida, igual a 36% efectivo anual vencido. El número de periodos de la tasa conocida es igual a
NY. Y como su índice indica que es una tasa conocida. Y el número de periodos corresponde a 1. Me están dando efectivo anual, por consiguiente n vale 1. La tasa desconocida es una tasa efectiva anticipada. A como su índice indica anticipada y la X como su índice significa que es tasa desconocida. Esa es la incógnita y vamos a hallarla en efectivo anual anticipado. El número de periodos de la tasa desconocida es igual a n, X como su índice indicando que es tasa desconocida igual a 1. Me están preguntando por una tasa efectiva anual, por consiguiente n vale 1. La fórmula que utilizaremos es la fórmula que explico en el ejercicio 12, literal B, de interés compuesto de este mismo libro. El vínculo de la grabación de la explicación de esta fórmula lo dejo en la descripción de este video. Aquí estamos hallando o calculando de efectiva vencida a efectiva anticipada. Reemplacemos. Y a X es igual a un corchete cuadrangular, 1 menos, abro un paréntesis, 1 más, y Y que corresponde a 36%, se divide por 100, 0.36, elevado a la menos 1 que corresponde a NY, dividido 1 que corresponde a NX. Cierro el corchete cuadrangular por 100 para que me quede en porcentaje. La respuesta en la calculadora es la siguiente. Abro un paréntesis. 1 menos, abro otro paréntesis. 1 más 0.36. Cierro paréntesis, elevado a la menos 1 sobre 1. 1 dividido 1. Con el cursor me desplazo hacia abajo. Cierro paréntesis por 100. Igual a 450 sobre 17, lo convierto a decimal, da 26.47. Lo estamos trabajando con dos decimales, 26.47. Respuesta final, 26.47% efectivo anual anticipado. Ahora veamos la parte C. Tasa conocida y que es tasa efectiva vencida, y Y igual, Y como su índice que corresponde a la tasa conocida, igual al 2.5% efectivo mensual vencido. Número de periodos, la tasa conocida es N, Y como su índice igual a 12. Están dando efectivo mensual, por consiguiente N vale 12. Tasa desconocida igual a I a X, A como su índice indica que es anticipada, X como su índice indica que es una tasa desconocida, esa es la incógnita, vamos a hallarla en efectivo anual anticipado. Y en un periodo la tasa desconocida es NX igual a 1. Me están preguntando por anual, N corresponde a 1. La fórmula que vamos a utilizar es esta misma, exactamente igual, de efectiva vencida a efectiva anticipada. Reemplacemos. Abro un paréntesis cuadrangular, 1 menos, abro otro paréntesis, 1 más, y Y que corresponde a 2.5%, se divide por 100, 0.025, cierro paréntesis, elevado a la menos NY que corresponde a 12 sobre 1, cierro el paréntesis cuadrangular por 100 para que me den porcentaje. Hagamos el cálculo en la calculadora. Abro un paréntesis, 1 menos, abro otro paréntesis, 1 más la tasa conocida que es el 2.5%, se divide por 100, que es 0.025, cierro paréntesis, elevado
En el exponente digitamos menos 12, dividido 1. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, por 100. Igual a 25.64. La tasa que nos están preguntando es 25.64% efectivo anual anticipado. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.